Una de las características del mundo en que vivimos, de la cultura ambiental, es la fragmentación. Hay como una dificultad especial para descubrir la conexión, la interrelación que hay entre los diferentes aspectos de la vida, entre los diferentes aspectos del trabajo, entre los diferentes aspectos de las relaciones, etc. Y entonces, generalmente, las cosas que suceden tienen un cierto sentido en sí mismas que desafortunadamente se empobrecen enormemente al no estar interrelacionadas, conectadas con el resto con toda la existencia. Esta es una preocupación grande para mí cuando nos referimos a nuestra vida como presbíteros, a nuestro trabajo en la iglesia, a nuestro trabajo de evangelización, porque fácilmente se van creando compartimentos estancos que impiden verdaderamente una actuación integral, completa y verdaderamente satisfactoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que indudablemente si nosotros nos reunimos como hoy en una reunión general del presbiterio, esa reunión no tiene sentido en sí misma, no se agota en sí misma, sino que esa reunión está totalmente metida dentro de un contexto mucho más amplio, que es el que le da el verdadero sentido. ¿Y cuál es ese contexto? Es un contexto, ustedes me disculpan si me voy a ir a algo muy amplio, pero que para mí es sumamente importante. Es el contexto de nuestro crecimiento permanente, de nuestro caminar permanente hacia Dios. Ustedes recordarán que en la homilía de la misa crismal yo hice énfasis en el camino, en el hecho de que el cristiano, precisamente porque es discípulo de Cristo, camina detrás de Cristo, que es el camino, camina en Cristo y por Cristo. Yo quisiera que esto no lo perdiéramos nunca de vista y que tratáramos de comprender mejor las dimensiones fundamentales que tiene nuestra existencia, nuestro camino. Cuando nacimos, cuando el Señor nos regaló la vida, empieza un caminar que se concluirá con la muerte como nuevo nacimiento a una dimensión absolutamente nueva que es la vida eterna. Pero mientras estamos en este mundo, entonces vamos caminando juntos como seres humanos. Pero esos seres humanos que somos nosotros, somos cristianos, discípulos del Señor por el bautismo. Y por lo tanto nuestro caminar humano es un caminar cristiano. Pero aún más, de entre los cristianos el Señor nos ha elegido y nos ha confiado un ministerio para que seamos sacerdotes. Y por lo tanto nuestro caminar humano y cristiano es también un caminar sacerdotal. Y esto no son dimensiones yuxtapuestas, la una encima de la otra o sencillamente la una al lado de la otra. No, es profundamente integral. De tal manera que si yo, Rubén Salazar, camino en mi existencia, lo hago como ser humano, pero lo hago inmediata y profundamente unido a esa realidad como cristiano. Y lo hago inmediata y profundamente unida a esa realidad como sacerdote. De tal manera que mi crecer humano necesariamente redunda en el crecer cristiano y en el crecer sacerdotal. Y viceversa. Mi crecer sacerdotal tiene que enriquecer mi crecer cristiano y enriquecer mi crecer humano. Por eso la formación permanente, queridos hermanos, la formación permanente no se puede concebir como cosas sueltas. Y por lo tanto, acontecimientos como el de hoy, esta reunión general del presbiterio, no se puede concebir como algo puntual, algo en sí mismo. No, está metida en ese contexto fundamental de nuestro caminar humano, cristiano, sacerdotal. Y está metido allí de tal manera que lo que hoy aprendamos, lo que hoy descubramos,
lo que hoy asimilemos, lo que hoy se convierte en compromiso para nosotros, implique también un crecimiento en el campo humano, en el campo cristiano, en el campo sacerdotal. Por eso toda nuestra existencia tiene que ser crecimiento, crecimiento. No nos podemos estancar. No podemos en ningún momento de nuestra existencia pensar que ya hemos llegado a la meta, sino por el contrario. Somos caminantes y todos los días tenemos que caminar. Y el caminar implica el estar siempre en movimiento, siempre avanzando. Porque si nos detenemos, entonces ese caminar ya no es caminar. Todo esto es una invitación muy cordial a que nosotros empecemos a integrar todo en nuestra existencia. Que en nuestra existencia no haya compartimentos estancos. Que en nuestra vida no haya sitios en donde las cosas pueden ir por su lado, sin estar plenamente integradas a la realidad general. Yo considero, estoy cada vez más convencido de que la verdadera madurez es fundamentalmente integración. Cuando uno es capaz de integrar toda su existencia y caminar como hombre íntegro en todas sus dimensiones y crecer todos los días, allí está demostrando verdaderamente ser maduro. En la reunión pasada, hace un mes, se les indicó que íbamos a empezar todo un trabajo de animación carismática de nuestro presbiterio. Pues bien, esa animación carismática está íntimamente unida a esas dimensiones que yo he mencionado. Es un anuncio carismático para nosotros como seres humanos, como cristianos, como sacerdotes. Y por lo tanto, todo lo que hagamos va dirigido hacia allá, a crecer en nuestra relación con Dios, que ilumina nuestra realidad humana, nuestra realidad cristiana, nuestra realidad sacerdotal. Tendremos momentos intensos, momentos fuertes, como por ejemplo estas reuniones de presbiterio. Próximamente empezarán las asambleas vicariales, esas asambleas que en los últimos años ya hemos vivido en una experiencia muy interesante de comunión de a dos vicarías. Serán unas asambleas en las cuales podremos verdaderamente gustar la alegría de saber cada vez con mayor claridad hacia dónde vamos caminando. Me acuerdo en este momento de una frase famosa del cardenal Diffie que decía: el hombre moderno es como un peregrino que sale hacia la meta, hacia el templo, hacia el sagrario donde quiere llegar, pero en el camino sufre amnesia y llega un momento en que ya no sabe ni de dónde salió ni hacia dónde va. Entonces empieza a correr todavía más rápidamente, pero como no sabe ni para dónde va ni de dónde viene, su caminar es un caminar totalmente equivocado. Que no nos pase a nosotros eso en nuestra vida. Estamos aquí precisamente porque hemos hecho todo un largo recorrido de vida familiar, de vida formativa, de vida cristiana, de vida sacerdotal, pero que de pronto no perdamos la memoria, no nos caiga la amnesia y empecemos a no saber ni dónde estamos, ni para dónde vamos, ni de dónde venimos. Por eso es importante que permanentemente recordemos lo fundamental de nuestra vida. Y en esas asambleas vicariales vamos una vez más a tomar conciencia de toda esa realidad profunda de nuestro ser humano, de nuestro ser cristiano, de nuestro ser sacerdotal. Esas asambleas van a ser un momento muy fuerte de reflexión, de interiorización, de asimilación de nuestra realidad. Pero también vamos a tener los retiros espirituales como los tenemos cada año. Y aquí vuelvo a repetir lo que dije al principio. Qué peligro que esos retiros espirituales se fragmenten y queden un acontecimiento en sí mismo sin ninguna repercusión en el resto de nuestra vida. No, los retiros espirituales se inscriben en todo ese caminar nuestro, un caminar que tiene claras las metas, pero que tenemos que recordar permanentemente las metas. Por eso los retiros espirituales de este final de año y principios del entrante
Van a ser unos retiros espirituales con muy fuerte énfasis en el sentido de la existencia, para que cada uno de nosotros con mayor claridad pueda descubrir verdaderamente hoy cómo está caminando, de dónde viene y para dónde va. Y en ese caminar descubra que lo hace como iglesia, en comunidad. No caminamos cada uno por nuestro lado, vamos caminando juntos. Todo esto, repito, es para que verdaderamente cada vez más seamos personas integradas, integrales, que hemos logrado hacer una síntesis maravillosa de todos los aspectos de nuestra existencia y podamos crecer armónicamente en todos esos aspectos. En ese contexto, entendamos la reunión de hoy. Vamos a tratar, como ya lo insinuaba claramente Monseñor Luis Manuel Alí, vamos a tratar del problema de la protección de los menores en el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Nosotros hemos recibido una enorme responsabilidad de ser en nuestras parroquias, en nuestras capellanías, allí donde estemos, de ser especialmente los protectores de los seres humanos y de una manera especialísima los protectores de los niños, los más débiles, los más frágiles, los más vulnerables y por lo tanto que requieren un máximo cuidado. Por eso hoy vamos a recordar fundamentalmente las líneas básicas, esenciales de lo que tiene que ser la protección de los menores a lo largo y ancho de nuestro ministerio sacerdotal. Y yo quiero recordarles la pequeña carta que les escribí, que sirvió de prólogo a este manual de conducta, que todos ustedes recibieron y que tiene que ser, como lo dice el título, un manual para nuestra conducta en este campo de la protección de menores. En diciembre del 2013 les decía así: queridos hermanos, una de las prioridades para la Iglesia es favorecer un ambiente eclesial seguro y prevenir el abuso de menores, grave violación de los principios cristianos que no debe ser tolerada. Diversas normativas han sido dadas por el derecho universal y en distintos contextos se ha urgido para que las iglesias particulares implementen guías de conducta, parámetros de acción y protocolos de comportamiento. Por ello, el pasado 25 de noviembre firmé el decreto 604, por medio del cual brindé las disposiciones generales que deben ser observadas en la Arquidiócesis de Bogotá. Establecí las medidas de prevención y los procedimientos necesarios para recibir y encauzar las eventuales acusaciones contra clérigos por abuso sexual de menores, así como para prevenir situaciones riesgosas por parte del personal vinculado con instituciones eclesiales. Allí mismo explicité la mutua colaboración que al respecto debe existir entre las autoridades eclesiales y estatales, y nombré a los señores vicarios episcopales territoriales como delegados arquidiocesanos para la protección de menores, y al señor moderador de la curia arquidiocesana como delegado suplente. Finalmente, en ese decreto, establecí como de obligatorio cumplimiento el manual de conducta objeto de la presente publicación, que pido sea asumido por todo el personal eclesial, clérigos, religiosos y laicos, empleados, dependientes y voluntarios de las instituciones eclesiales que funcionan en territorio de la Arquidiócesis de Bogotá. Pido también que todos firmen la cláusula de conocimiento y la promesa de observancia de estas normas, que serán periódicamente actualizadas y complementadas para favorecer una sana y constructiva interacción con los menores de edad. Agradezco el compromiso de todos para cumplir este propósito. Este manual de conducta es indudablemente un elemento fundamental para que todos sepamos cómo proteger a los menores y cómo evitar cualquier tipo de abuso. Pero hay algo más, que es
un poco lo que yo quería decirles desde el principio. Hay algo más. Esto tiene que inscribirse en una comprensión cada vez más clara de lo que son las virtudes, los valores fundamentales de nuestra existencia como seres humanos, como cristianos, discípulos, misioneros del Señor y como sacerdotes. Es algo que tenemos que asimilar dentro de nuestra vida, dentro de nuestras actitudes, dentro de nuestros sentimientos. Es algo que no viene como de fuera a poner una norma, a poner una obligación, no. Es algo que tiene que meterse profundamente dentro, en ese contexto de crecimiento permanente en el que estamos empeñados, para que de verdad la protección de los menores y la prevención de los abusos sea algo connatural a nosotros. Y de esa manera, en la Iglesia Arquidiocesana de Bogotá, evitemos cualquier situación que tanto daño, como ustedes todos lo saben, ha hecho y hace, porque continúa haciendo a la Iglesia. Entonces los invito a participar de una manera muy activa, muy receptiva también en esta reunión del presbiterio.